Domingo Pérez ha solicitado hoy revocar la comparecencia con restricciones ordenada contra Keiko Fujimori en marco de las investigaciones por lavado de activos del caso Odebrecht. Bueno, y según señala el documento firmado por el integrante especial del equipo especial Lavallato, Fujimori Higuchi estuvo en comunicación con la congresista e integrante de su partido, Marta Chávez Cosío, involucrada en el proceso contra Fujimori Higuchi en calidad de testigo. Así es, esto de acuerdo a una carta de fecha 8 de julio que había enviado la procesada, la parlamentaria, y que José Domingo Pérez presenta en el documento. Así es, según señala el fiscal Lavallato, esto sería motivo suficiente para revocar la medida de comparecencia con restricciones y dictar un mandato de prisión preventiva contra Keiko Fujimori. Apareció fue Keiko Fujimori y lo hizo para exhortar a los congresistas de su bancada a ser exhaustos y evaluar celosamente cada modificación a la Constitución Política del Perú. En una carta dirigida a los congresistas de Fuerza Popular, la ex candidata presidencial señaló que cada cambio a la Carta Magna debe darse sin cálculos mezquinos. Esto en relación a las últimas modificaciones como la eliminación de la inmunidad parlamentaria y la de altos funcionarios del Estado, incluido el presidente de la República. En la misiva, Fujimori Higuchi llama a los legisladores de su partido político a ser los defensores de la Constitución. El fiscal de la Nación, Zoraida Ábalos, presentó 2 denuncias constitucionales contra el presidente de la Comisión de Fiscalización del Congreso de la República, Edgar Alarcón. Al congresista se le acusa por presunto enriquecimiento ilícito y peculado, hechos que se habrían producido cuando estaba al frente de la Contraloría General de la República. De la información con la que se cuenta, evidentemente aparecen indicios de la presunta comisión de delitos de corrupción, básicamente de peculado y de enriquecimiento ilícito, ¿no? Son delitos graves. En la denuncia entregada al Congreso de la República, se detalla que en el caso de enriquecimiento ilícito es por un presunto desbalance patrimonial por más de 200.000 soles, mientras que por peculado doloso es por supuestos servicios simulados, cuyo monto alcanza a más de 81.000 soles. El ex procurador anticorrupción, Ronald Gamarra, dijo que Alarcón debería dar un paso al costado a la Comisión de Fiscalización. Si es que algo de dignidad le queda al señor Alarcón, evidentemente debe dar ese paso y enfrentar las graves acusaciones que le está formulando la Fiscalía de la Nación. Además aseguró que la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales del Parlamento debe priorizar y resolver la denuncia para que el Ministerio Público pueda investigarlo. El Congreso no puede brindar a los congresistas por hechos que los vinculan con supuestos o reales actos de corrupción, ¿no? El Congreso inmediatamente lo que tiene que hacer es ponerlo a disposición del Ministerio Público. En su cuenta de Twitter, el congresista de UPP escribió que se someterá a los procedimientos que haya lugar. Además dijo que le parece extraño la agilidad de la Fiscalía de la Nación para presentar 2 acusaciones constitucionales a horas que su comisión presente el informe por el caso Swing. Un paro nacional para los días 15 y 16 de julio. Así lo señaló el decano del Colegio Médico, Miguel Palacios, quien señala que este grupo pide que las autoridades atiendan sus exigencias, entre ellas el reconocimiento de médicos ocupacionales, ascensos para los fallecidos y la reconsideración de sus salarios. En declaraciones a un medio local, Palacios dijo que si bien ya hubo un diálogo con el MINSA al respecto, este no habría llegado a un final feliz, por lo cual ahora anuncian el paro de 48 horas. También dijo que esperan reunirse esta tarde con el presidente del Consejo de Ministros, Vicente Ceballos, y plantear una propuesta de solución razonable a la demanda de los galenos. Una medida de fuerza para el día 15 y 16, pidiendo una serie de cosas. Estas demandas de los médicos son atendibles. En todo caso, ¿qué piensa usted sobre esta medida de fuerza? Bueno, lo que nos llama la atención es que hemos tenido que llegar a una medida de fuerza cuando el despacho ministerial siempre ha estado abierto para el diálogo y lo continuaremos teniendo. O sea, son atendibles, seguramente muchas de ellas lo son. En tiempos de COVID pueden haber existido retrasos en algunas acciones, por ejemplo, como lo he venido diciendo en múltiples oportunidades, del equipo de protección personal. El equipo de protección personal es muy difícil de conseguir en un mercado altamente restrictivo. Hacemos todos los esfuerzos para que nuestro personal esté protegido y estamos trabajando en ello. El día de ayer hemos publicado también el bono. Finalmente ya se han hecho las modificaciones para que este alcance a una buena proporción de los trabajadores de salud, incluidos los profesionales, y estamos trabajando. Entonces los invito a mis colegas a visitarme, a seguir el diálogo que lo hemos tenido permanentemente.
Nosotros estamos convencidos que el sistema de transporte urbano es un servicio esencial que no se puede suspender. El ministro de Transportes aseguró que ya se trabajan los mecanismos para la aprobación del subsidio al metropolitano y que mañana habrá una reunión clave entre funcionarios de Protransporte, del Ministerio de Economía y de la Comuna Limeña sobre este tema. Justamente para poder evaluar los documentos técnicos, legales y financieros que permitan al Ministerio de Economía y Finanzas, como el ente rector en el tema de concesiones, poder elaborar esta norma. Agregó que 8 millones ya fueron entregados al municipio de Lima en el marco del COVID-19, pero que la entrega del resto de los 148 millones solicitados deben ser sustentados con informes técnicos. Y esto tiene que ser fundamentado, tiene que ser documentado por la Municipalidad de Lima, a efecto de que el Ministerio de Economía y Finanzas pueda diseñar esta norma de rango mayor, que es un decreto de urgencia, un decreto supremo que permita dar la sostenibilidad del servicio del metropolitano y los corredores complementarios. Al respecto, el gerente del operador del metropolitano, José Luis Díaz, indicó que dejan de percibir cerca de 4.700.000 soles semanalmente, lo que motivó el anuncio de una eventual suspensión para el 15 de julio. Pero nosotros vemos con agrado, como repito también, que tanto el ministro de Transportes como la ministra de Economía hayan manifestado que van a hacer los mejores esfuerzos para que esto no se dé y que el servicio pueda continuar. El ministro de Transportes indicó que el día sábado se publicará los lineamientos para el transporte nacional, que establecerá la fecha de reinicio y las regiones que retomarán esta actividad. El Ministerio de Economía tiene toda la voluntad de solucionar el problema del subsidio que necesita el servicio del metropolitano, dijo la titular del sector, María Antonieta Alba. No obstante, su cartera está a la espera de que la Municipalidad de Lima le presente todos los argumentos legales que le fueron solicitados desde la quincena de abril a la autoridad edil. Nosotros hemos pedido a la Municipalidad de Lima que sustente que ya agotó todos los mecanismos previstos en el contrato. Y con ese sustento, y obviamente para nosotros siempre es importante cuando tenemos que cuidar los recursos de todos los peruanos, es tener los números bastante sustentados de esta demanda. Nosotros tenemos toda la disposición a apoyar. Espero que vamos a hacer todo el esfuerzo para que no se llegue a esta situación como la que ha planteado el alcalde. En el programa Cara a Cara, la ministra indicó que 9 de cada 10 soles de la plata que está en los bancos le pertenece a los ahorristas. Por esta razón se manifestó en contra del proyecto del Congreso de la República que suspende las deudas financieras hasta que culmine el estado de emergencia. Lo que hemos hecho durante toda esta crisis son instrumentos potentes para evitar que el crédito se corte. Y justamente lo que puede hacer este proyecto es cortar el crédito. Entonces, este proyecto va en contra de la reactivación económica y genera un enorme riesgo para que el país se recupere, porque un país que se recupera necesita un sistema financiero sólido, necesita financiar el emprendimiento, necesita financiar créditos para ir a la universidad. Indicó que con el programa Reactiva Perú, que otorga créditos a tasas muy bajas, se está logrando los resultados esperados. Aseguró que la segunda fase de este programa también será exitosa y se le dará prioridad a las micro y pequeñas empresas. Y la segunda etapa del programa hace unos cambios de juego para que las MIPES, por ejemplo en el caso de las MIPES, se les va a prestar hasta 3 meses de evento, mientras que a las empresas grandes 1 mes de evento. Pero además, para las MIPES hemos tenido el programa FAEMI. La titular del Ministerio de Economía señaló que julio es un mes importante para la reactivación económica, pues se espera que las actividades se encuentren operando al 96% de su capacidad. La segunda etapa de Reactiva ya ha entregado 18.000 millones de soles y ha habido un crecimiento de la generación de energía. También se refirió al programa de inversión pública Arranca Perú, el cual representa el 1% del PBI. 7 días después de aprobado el subsidio, la Autoridad de Transporte Urbano publicó este viernes el reglamento que detalla las pautas de cómo será la repartición de los 117 millones de soles de apoyo económico a las empresas de transporte. En el reglamento se ha fijado, por ejemplo, la ecuación que nos permite hacer la distribución y, por supuesto, los mecanismos de pago. La lógica es kilómetro recorrido, cumplimiento de frecuencias, cumplimiento de rutas y sobre todo cumplimiento del protocolo sanitario.
ya que estamos en una etapa COVID. El mecanismo de fiscalización y cálculo de distancias se dará a través de los GPS instalados en los buses. Eso quiere decir que el subsidio no es que llegue mañana, el subsidio pasa por la evaluación de estas condiciones que he mencionado y luego se generan los pagos en función de una fórmula. Luego de la evaluación, el dinero será transferido a las cuentas bancarias de la empresa subsidiada. Por otro lado, Jara anunció la implementación del sistema de pago sin contacto, el cual permite pagar el pasaje a través de tarjetas de débito, crédito o prepago. De esta manera se evita un contacto directo entre pasajero y chofer y también se restringe la manipulación de billetes o monedas, limitando la exposición al COVID-19. Y lo único que tiene que hacer con su tarjeta sin contacto es aproximarla en el lugar donde dice la solución acerca de su tarjeta, por favor. Un poquito más. Inmediatamente va a salir el voucher que confirma su pasaje. Las empresas de la Asociación de Concesionarios ACTU, como El Rápido, Palmari y Santa Cruz de Pachacamilla, han implementado esta modalidad de pago en 160 buses y prevén serán 250 para finales de julio. Bueno, todos los miembros del gabinete estamos permanentemente viajando a todo el país y por supuesto estamos sometidos a la posibilidad de un contagio. La ministra Barrios en este caso ha contraído la enfermedad, pero su estado felizmente es estable, ella se encuentra activa, inclusive haciendo trabajo remoto. Es una mujer, una profesional muy comprometida con su trabajo y con el país y no ha parado, ella está en observación, su condición es buena, es leve, pero sigue trabajando con nosotros desde su aislamiento. A través de este tuit, la ministra de Producción, Rocío Barrios, confirmó haberse contagiado de la COVID-19. Horas antes, a través de una resolución suprema, se le concedió 15 días de licencia en el ejercicio de su cargo. Será el ministro de Vivienda, Rodolfo Yáñez, quien la reemplace en Produce. Hoy día en la tarde voy a tener una reunión con los dos viceministros y con el secretario general de Produce para ver que de aquí adelante cómo vamos a llevar a cabo el trabajo. Yáñez ya reemplazó en su momento al ministro de Agricultura, Jorge Montenegro, cuando este dio positivo para COVID-19. La ministra Barrios está bien, está en cuarentena, porque usted sabe que cuando da positivo tiene que estar en cuarentena, ¿no? Por el momento está guardando la cuarentena respectiva. Ayer hablamos cuando ella me encargó la cartera, nada más. Yáñez además dio un adelanto sobre cómo se llevarían a cabo las ceremonias por el aniversario patrio durante el estado de emergencia. Por el momento el presidente nos comunicó del TDU, que es el 27 de julio, que va a ser una asistencia solamente a un grupo determinado de personas. Ahora, yo creo que el mensaje presidencial no se ha definido si va a ser presencial o va a ser virtual, ¿no? El gobierno comunicó días atrás que solo el 28 de julio será feriado. Por ejemplo, el penal San Jorge, que está en el centro, por ejemplo, el penal El Frontón, o cualquier otra infraestructura penitenciaria que pueda servir para que estos delincuentes que aumentan la percepción de inseguridad en la comunidad tengan un lugar donde estar. El histórico penal del Frontón, cuyas ruinas se ubican en la misma isla del mismo nombre y en donde murieron 300 internos durante un motín en 1986, así como el penal San Jorge, volverían a operar para albergar a delincuentes con antecedentes en delitos comunes. Esa es la propuesta que esboza el ministro del Interior, Gastón Rodríguez, y que sería consultada con otros sectores del Ejecutivo para su viabilidad. Previo estudio, análisis de la infraestructura que tenga el INPE, con autorización obviamente del Ministerio de Justicia, se puedan reactivar para este tipo de delitos. De otro lado, también destaca la reincorporación de los policías que lograron vencer al nuevo coronavirus. Tenemos cerca de 10.000 efectivos ya reincorporados a las actividades de primera línea y eso no solamente nos causa una profunda emoción, sino que además es parte del compromiso que tienen los policías de servir a su comunidad y ya están en las unidades especializadas, en las unidades de acción. En el marco del Plan Fortaleza 2020, el ministro resalta las últimas operaciones que han permitido la desarticulación de 9 bandas criminales, como la incautación de armas de fuego, $154.000 falsificados y gran cantidad de envoltorios de droga.
La delincuencia se sigue abriendo paso en nuestro país. Esta vez en Callao, en un grifo de la avenida Gambetta, se detuvieron a 2 delincuentes pertenecientes a la banda criminal llamada Los Retacos de Sarita, quienes trataron de darse a la fuga disparando contra el personal de la policía. Tras una llamada del 105, los efectivos policiales pudieron actuar de forma rápida y capturar a Frank Salón Villa, de 19 años de edad, Contreras Salón, de 23. Los delincuentes esperaban a sus víctimas en los exteriores de los 2 centros bancarios que existen en el lugar. Entre las pertenencias encontradas había un arma de fuego totalmente abastecida. Una pasamontaña a cada uno de los delincuentes que nos encontraban en sus pertenencias. Ante la presencia de las unidades policiales, un auto de alta gama y una moto lineal pertenecientes a la misma banda se lograron dar a la fuga. Con disparos y total agresión terminó un confuso incidente en Tarapoto, región San Martín. Producto de este hecho de violencia, perdió la vida el exteniente gobernador del centro poblado de Maceda, Marcelino Isuiza, quien recibió un impacto de bala que habría ejecutado un efectivo policial para dispersar a la turba. De acuerdo a los implicados, un grupo de policías llegó hasta el distrito de Maceda, vestidos de civiles, para acompañar a una persona a cobrar una deuda. Sin embargo, la población, al verlos armados, decidió retenerlos dentro de un local del centro poblado, porque pensaban que se trataba de delincuentes. Ello generó la confusa trifulca que provocó el deceso de la ex autoridad. Tras el lamentable acontecimiento, quedaron detenidos el suboficial Froilán Olano Pérez, presunto autor del disparo, los suboficiales Hanover López Delgado y William Omar Cubas, quienes son los primeros investigados. La Divincri también citó a 15 ciudadanos presentes en la mortal gresca. Se informó que el cuerpo de Marcelino Isuiza continúa en el Instituto de Medicina Legal en Tarapoto para la necropsia de ley. La carreta se identifica a través de esa plaqueta. En esta plaqueta ya lo vemos que está pegado. No, es algo ya irregular, porque la plaqueta viene remachada. Eran casi unos expertos, especialistas en desmantelar y rediseñar estas unidades para su comercialización en el mercado negro. Ellos son los Malandros del Norte Chico, una de las bandas más temibles y buscadas por la policía, dedicados al robo y receptación de vehículos. Ya hace algunos días se ha dado un duro golpe en Lomas de Caraballo de Zapayal, donde se ha logrado recuperar un camión blanco que momentos antes había sido robado. En ese mismo lugar tenemos indicativos de que ha sido trasladado de un camión que acá lo estamos recuperando y cuya agraviada ya lo reconoció plenamente. Con arma en mano y agrupados es como reducían a sus víctimas en cualquier hora del día. Uno de los robos más recientes y denunciados fue este último lunes en Los Olivos, lugar donde se llevaron un semitrailer. Horas más tarde la policía solo pudo recuperar el tractor. Caso similar sufrió esta agraviada, víctima de robo de su unidad con mercadería de ferretería el pasado 22 de mayo. Sacaron al conductor, subieron gente armada, delincuentes, se llevaron el vehículo con toda la mercadería. El carro lo han transformado, era un tracto, ahora es un camión, lo han pintado en 2 oportunidades, ahí lo van a poder visualizar, está ahora de color celeste, la parte de la cabina está desmantelada. Agentes de la División de Investigación de Robos de la Divincri, tras una extensa investigación, logró desarticular a esta banda, quienes operaban en un taller clandestino ubicado en la urbanización industrial Santa Marta en Ate, lugar donde se detuvo a 3 personas y se incautó camiones y carrocerías de dudosa procedencia.
Isabel Leiva Pérez, Andrés Condo Rojas y Miguel Antonio Guzmán Cueva fueron trasladados a la sede de la DIRINCRI. Los agraviados exigen justicia, pues los primeros 3 delincuentes capturados fueron liberados por la Fiscalía, pese a los delitos que se le imputaban. Esperan que estos otros integrantes no corran por la misma suerte. Que se vive en el cruce de Girón Antonio Raimondi con la avenida Manco Cápac en La Victoria. Ya como es de conocimiento, los comerciantes ambulantes vienen tomando las diversas vías de este distrito y como ya es de costumbre, pues ese es su punto de negocio. Ahora, desde las 4 de la mañana, en realidad ellos se concentran para ofrecer sus diversos productos, entre la mayoría lo que son prendas de vestir para esta temporada de invierno, tomando en realidad todo lo que es la vía pública, en este caso la pista, donde si es que alguna unidad quisiera pasar por este punto no podía, y si exageramos en realidad y probablemente existiera alguna emergencia, alguna unidad, por ejemplo, de una ambulancia o alguna unidad de los bomberos, tampoco podría ingresar por este punto debido pues a la toma de esta pista. Una concentración que más allá de la venta, pues nos muestra, refleja la falta, ¿no?, de cumplir con el distanciamiento social. Nosotros podemos observar que todos están muy pegados cerca a la otra persona, y quiere decir esto pues incrementa cuando llegan algunos clientes a hacer sus compras. Esto se extiende hasta el cruce como quien se va hacia la vía expresa, hacia la avenida Iquitos, y entonces son cuadras de cuadras que viene concentrando a estos comerciantes y que, sin exagerar, podrían llegar hasta el centro comercial Polvos Azules, uno de los centros comerciales que ya se ha probado que pueda reabrir, que pueda operar, pero ellos sí cumplen con las medidas de seguridad, pero lamentablemente alguna persona que vaya a este centro comercial y salga se encontraría con este panorama. La policía llega y empieza a dispersarlos, es decir, a desalojarlos de la vía, porque además de no respetarse el distanciamiento social en medio de esta pandemia, pues también es una tormenta, una preocupación para los vecinos. Esta misma concentración se repite a lo largo de la avenida Manco Cápac hasta llegar a la avenida Grau. Nosotros también hemos llegado a Luna Pizarro. Por el momento la zona no está tan concentrada de ambulantes como en este punto, pero ya hemos visto la presencia de algunas unidades de la policía que ya empiezan a tomar acciones para poder recuperar la vía pública. El presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, que tiene COVID-19, afirmó el jueves que está muy bien y volvió a hacer campaña a favor de la hidroxicloroquina. Às 17 horas tomei mais comprimido e amanhã tomarei. A las 17 horas tomé una píldora más y mañana tomaré una más. Y les digo bien claro, un testimonio mío, como dijo el doctor Khalil, en Sao Paulo. Fue afectado por el virus y declaró que tomó en alguna ocasión de su tratamiento la hidroxicloroquina. Yo la tomé y funcionó. Estoy muy bien, gracias a Dios. Muito bem, graças a Deus, né? En su conexión semanal a través de Facebook, el mandatario de 65 años apareció solo en su residencia oficial de Brasilia y afirmó que cientos de personas en Brasil han sido tratadas con hidroxicloroquina y pidió no prohibir a las personas que lo tomen después de una recomendación médica. Bolsonaro, un escéptico de la pandemia, contrario a las cuarentenas aplicadas en los estados, explicó que desde que se empezó a sentir mal el pasado fin de semana, tomó un comprimido diario de hidroxicloroquina, un fármaco antipalúdico cuya eficacia contra el coronavirus no está científicamente probada y divide a la comunidad científica mundial. Brasil es el segundo país con más casos y más muertes por coronavirus, detrás de Estados Unidos. Conocimientos de enfermería, la voz y su violín. Con estas armas, Damaris Silva ayuda a los pacientes de COVID-19 en el Hospital El Pino en Chile desde hace 3 meses.
En busca de algún alivio para los pacientes, sus compañeros y ella misma, decidió que 2 veces a la semana entonaría algunas melodías al terminar su jornada de 9 horas. Yo creo que todos, uno más que otro, tenemos algún rango de miedo, lógicamente. Cada vez que uno entra con un paciente y sale, luego se va a la casa, lógicamente va con el pensamiento de que a lo mejor estoy contagiado, y la verdad es que, bueno, todos al primer síntoma, lo primero que pensamos, me contagié. En las unidades de cuidados intensivos también la escuchan pacientes en coma inducido, entubados y otros apenas un poco mejor que enfrentan el miedo a perder la batalla en una de las zonas más humildes de Santiago. A mí no me podían despertar, ¿verdad? Entonces empezó a tocar su música tan talentosa que ella, y yo me empiezo a mover mis patitas y mis manos y todo. Y su sonrisa se ve reflejada inmediatamente cuando pasa tocando. Trato de tener harta conexión a través de la mirada con ella. Entonces es algo que solamente el paciente y yo, esa conexión que se forma. Damaris ha recibido mensajes de pacientes que agradecen la felicidad que les lleva por un momento con sus boleros, baladas, ritmos pop y hasta alguna melodía cristiana. La música también sirve como desahogo para el resto del personal médico. ¿Quién podrá quererte como yo te quiero, amor? Es que es maravilloso, es emocionante. Es emocionante. Uno se emociona, me imagino, los pacientes se ve, se nota. Tras su turno y el recital, la enfermera de 26 años vuelve a casa con el temor a un contagio. La esperan sus 2 pequeños y un esposo que cuida de ellos en su ausencia. La pandemia ha puesto a Chile entre los 10 países con más casos y muertes en el mundo. Los equipos europeos ya conocen su camino a la gloria. La UEFA sorteó el viernes los emparejamientos para la inédita definición de la Liga de Campeones, con un formato donde 8 equipos se enfrentarán a partido único en Lisboa entre el 12 y el 23 de agosto. 2 de los cuartos de final están confirmados. Por un lado el PSG ante la revelación Atalanta y por otro el Atlético de Madrid frente al también sorprendente Leipzig. Los ganadores de estos cruces se enfrentarán en una de las semifinales. Seguramente saldrá un partido competido, con 50% de posibilidad de los dos de avanzar en estos cuartos, que obviamente nos genera ilusión y entusiasmo, e intentar de preparar de la mejor manera el partido. Por el otro lado del cuadro todavía hay 8 pretendientes, que vieron suspendidos sus enfrentamientos de octavos de final por la pandemia del nuevo coronavirus. El Barcelona debe jugar la vuelta ante Napoli tras empatar 1-1 en Italia, pero si pasa podría enfrentarse al Bayern Múnich, que logró una clara victoria 3-0 ante el Chelsea en el partido de ida. Yo creo que es importante que nos centremos en el partido de Nápoles, que es la clave, y bueno, ya sabemos que vamos a jugar en casa, que eso es algo que creo que era justo. En tanto, el Real Madrid primero viajará a Manchester para intentar remontar el 2-1 que logró el City en el Santiago Bernabéu. El premio de pasar sería enfrentar a la Juventus o al Lyon, que deben jugar en Turín tras el triunfo 1-0 del equipo francés como local. La fase final se disputará en 2 estadios de Lisboa y a puerta cerrada, para evitar la propagación del coronavirus y tras el rebrote de las últimas semanas en la capital portuguesa.